Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos de nuevo en un webinar nuevamente con la expositora Pamela Echeverría, abogada especialista en Derecho Empresarial, Propiedad Intelectual y Fashion Law. El día de hoy la charla se llama IA como herramienta de moda. Bueno, ahora ya estamos, Pamela, para empezar. Muchísimas gracias. Éxitos. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la presentación. Buen día, ¿cómo están? Un gusto darles la bienvenida. Primero, ante todo, como siempre, agradecerle a la Universidad de Palermo por brindarnos este espacio para encontrarnos virtualmente, para volver a encontrarnos virtualmente. Muchísimas gracias, Oscar, Eli, bueno, siempre la confianza depositada desde hace muchísimos años en mí. Así que gracias por brindarnos estos minutos para explorar algunas cuestiones que son esenciales y que son muy actuales, ¿no? O sea, y que en este sentido, bueno, nada, tenemos que estar así como muy atentos sobre los avances tecnológicos que tienen no solamente, o sea, la tecnología propiamente dicha, la industria de la moda y también cómo acompaña en este sentido el derecho. En el encuentro de hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial aplicada a la industria de la moda y también inteligencia artificial como herramienta, ¿sí? Porque hay como una tendencia, si se quiere, bueno, especialistas, abogados, abogadas, especialistas dentro de este ámbito de la tecnología siempre hacen referencia de la necesidad de no demonizar a la tecnología en sí misma, ¿no? O sea, el problema a lo largo de este encuentro y que vamos a ver no es la tecnología, no es el avance tecnológico, lejos de eso está que la inteligencia artificial sea un problema por sí mismo. El problema a veces resulta de la aplicación, resulta de los desafíos propios de la tecnología y resulta, si se quiere, que desde el derecho muchas veces vamos así como quien diría corriendo la coneja, ¿no? O sea, vamos detrás de la tecnología tratando de regularla, tratando de dar seguridad jurídica y en este sentido tratando de minimizar cualquier riesgo que estas nuevas tecnologías, en algunos casos disruptivas, puedan llegar a presentar. La industria de la moda es una industria que desde hace unos años a esta parte y quizás con un foco muy importante y muy fuerte en lo que tiene que ver con la pandemia, ha empezado a incorporar un poco por elección propia y otro poco motivado por las necesidades que el aislamiento a lo largo y a lo ancho del mundo les ha presentado, ¿no? A las marcas un gran desafío en términos de comercialización, en términos de poder acercarse a los consumidores o a los potenciales consumidores, en términos de la continuidad, en definitiva, de sus negocios, de sus emprendimientos, de sus empresas. Entonces, desde este lugar, nosotros vemos que la industria de la moda es una industria que empieza a coger la tecnología de una forma muy fuerte, ¿sí? Desde ya unos años a esta parte, pero con la pandemia vemos un proceso de aceleración. Hay quienes dicen y que hablan de una cuarta revolución industrial, y esta cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica, tiene una diferencia o tiene un gran punto sobre el cual me parece interesante, o sea, comenzar el encuentro y la charla de hoy, que tiene que ver con el propósito, ¿sí? La incorporación de la tecnología en todos los ámbitos, en toda la cadena, en todo el proceso productivo, pero la incorporación de tecnología con un propósito. Ahí es donde la inteligencia artificial, amén de otras tecnologías también, que no vamos a abordar en el encuentro de hoy en profundidad, pero que sí tenemos que dejarlos planteados, ¿no? Como para, si se quiere, encuentros futuros, presentan una situación particular sobre la cual debemos, los asesores, las asesoras jurídicas, tener un punto de reflexión, ¿no? O sea, y en este sentido, ver cómo el ámbito regulatorio acompaña esta tendencia, cómo el ámbito regulatorio no se presenta como si se quiere, de una u otra forma, una manera de poder complicar la aplicación de las tecnologías, sino por el contrario, poder potenciar la aplicación de las mismas, ¿sí?
Y desde este lugar, ¿cómo acompañamos a los emprendedores, ¿sí? Y las empresas del sector para que puedan sacar beneficios, ¿sí? Propios de la aplicación de este tipo de tecnologías, pero también sobre la base de la seguridad jurídica? Les hacía un corte y les hacía así como una especie si se quiere, de análisis en particular respecto a esta situación, o sea, o respecto del desafío que en muchos términos la pandemia presentó por sí misma, ¿sí? Porque con anterioridad a la misma, veíamos que la industria de la moda, como les decía, venía aplicando muchísimas tecnologías, ¿sí? Ahora, el hecho de lo que importó, ¿no? Tener que adecuar no solo procesos productivos al aislamiento, no solo procesos en lo que tiene que ver con publicidad, comunicación, formas de hasta llevar adelante promoción de productos, ¿sí? No olvidemos que durante un periodo importante en el cual surgieron, o mejor dicho, se afianzaron tecnologías como pueden ser las tecnologías de los influencers digitales, Judugram a la cabeza, pero Lil Miquela también acompañando en la pandemia de una forma muy, muy, muy fuerte, implicaron también para las marcas y para las empresas del sector una oportunidad de reinvención ante la imposibilidad de quizás tener shootings tradicionales con modelos de carne y hueso, exhibiendo los productos que se comercializaban. Bueno, la inteligencia artificial en este sentido importó también una oportunidad de negocio, porque fíjense ustedes, y de vuelta volviendo a este punto de inflexión que implicó para la industria de la moda y para esta cuarta revolución industrial y la aplicación de tecnologías, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, fíjense ustedes que en pandemia y en pospandemia, una de las industrias que más creció de forma, les diría, casi exponencial en términos económicos y en términos de fidelización de clientes, clientes que estaban acostumbrados a la compra presencial y que mutaron hacia la posibilidad de empezar a comprar productos online, fue justamente la industria de la moda. Y ahí es donde vemos que si bien de una forma tímida, la industria estaba coqueteando, si se quiere, con esta tecnología en lo que tiene que ver con procesos de diseño, como vamos a ver a lo largo de este encuentro, y con procesos que tienen que ver con cuestiones productivas. El gran punto de inflexión en materia de inteligencia artificial y la gran oportunidad para la industria de la moda, si se quiere, se presenta en el ámbito del e-commerce, ¿sí? En el ámbito de lo que es la publicidad y la comercialización de los productos, donde esta tecnología irrumpe de una forma muy fuerte y presenta una gran oportunidad comercial para las empresas y los emprendedores del sector. Ahora, ustedes sabrán, yo soy abogada, como les comentaba nuestro querido presentador del espacio de hoy, con lo cual tengo el vicio, si se quiere, de empezar estos encuentros definiendo, ¿sí? Y para quienes se preguntan qué es esto de la inteligencia artificial o quienes dicen, bueno, a ver, vamos a empezar a encuadrar, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la moda? Seguramente van a encontrar un montón, pero un montón de definiciones dando vueltas por ahí. A mí la que me gusta y que comparto con varios colegas tiene que ver con esta, ¿no? Que habla de la inteligencia artificial como un sistema que usa algoritmos para procesar grandes cantidades de información, obtener conclusiones y aprender de sus experiencias, ¿sí? El aprendizaje y la recolección de información, de datos y la posibilidad de obtener conclusiones, ¿no? Decir, bueno, a ver, por ejemplo, si yo le ofrezco tal cosa a un potencial comprador como un producto complementario al que él o ella tiene ya agregado en su carrito, bueno, me doy cuenta de que tengo una oportunidad de negocio. Generalmente, tal porcentaje de personas a las cuales les ofrezco, les sugiero estas compras, deciden hacerlo. ¿Sí? Esta obtención de una conclusión propiamente dicha, producto del análisis de la información, de la prueba que hace la tecnología, de ofertar y de nosotros, en nuestro rol de usuario,
validando, ¿no? Esta oferta y validando un poco lo que tiene que ver con esta situación, ¿no? Decir, sí, es por ahí queremos también este producto, está buena esta sugerencia, la tomamos y lo compramos, ¿sí? Es lo que hace que la inteligencia artificial sea tan atractiva en este proceso de comercialización del cual les hablaba al comienzo de este encuentro. Ahora, primer gran riesgo jurídico que vemos de esta definición y que nos invita a reflexionar y ver esta otra situación, ¿no? Que se da. La oportunidad de negocio, la inteligencia artificial como oportunidad de negocio, la necesidad jurídica en donde los asesores, las asesoras jurídicas tenemos que poner el ojo y decir cuál es el riesgo jurídico que nos trae, por ejemplo, esta definición. Y fíjense ustedes, si comparten conmigo que en esta definición, o sea, es una definición que por sí no tiene ningún riesgo asociado, es una definición que describe una situación, que describe la tecnología, que describe la oportunidad de negocio en función de una industria, pero que nos da un dato. Y valga la redundancia, este dato que nos da es que esta tecnología se va a estar basando, ¿sí?, en el procesamiento, en la obtención de conclusiones y en el aprendizaje sobre datos, sobre información que los usuarios proveen. Entonces, desde este lugar tenemos que ser muy conscientes que quizás uno de los riesgos asociados tiene que ver con la obtención de estos datos, tiene que ver con la información que quienes brindamos estos datos tenemos a la hora de brindarlo, tiene que ver con el manejo posterior que de estos datos las empresas hagan y tienen que ver también muchas veces con el mal manejo o con la comercialización no autorizada de estos datos que se puedan llegar a hacer. Porque para que la inteligencia artificial tenga un campo de desarrollo y de acción, tiene que haber datos que nosotros como usuario, nosotros en nuestro rol de usuarios, tuvimos que haber brindado a quien sea, a las marcas, a empresas, a terceros, en distintos ámbitos existe esta necesidad de haber brindado estos datos para que esta tecnología pueda llevar a cabo su propósito y pueda en definitiva tener este punto de oportunidad comercial y tener este punto de oportunidad jurídica y también de oportunidad económica para las empresas y emprendedores del sector. Esto de por sí implica una cuestión que el derecho tiene que venir a regular, censurar y decir no podemos avanzar en este sentido. No. Por lo menos, en mi opinión personal, la respuesta siempre va a ser no. El derecho tiene que acompañar en esto y tiene que encontrar un equilibrio, ¿no? O sea, tiene que encontrar un equilibrio en esta, si se quiere, relación desigual que a veces se presenta entre quienes detentan, ¿no?, el uso, la administración y la propiedad de estos datos y quienes los brindamos. ¿En dónde se provoca muchas veces esta situación de desigualdad? Cuando nosotros en nuestra faceta de consumidores, de usuarios, no tenemos la información adecuada respecto de ¿para qué estoy dando mis datos? ¿A quién le estoy dando mis datos? ¿Qué es lo que van a hacer con mis datos? ¿Sí? ¿Cuál es el uso de qué tecnologías están asociadas a esto de brindar de forma voluntaria y gratuita, ¿sí?, los datos? ¿Y cuáles son mis opciones en la post, si se quiere, en esta situación posterior a la cual yo me encuentro como usuario, como consumidor, en el cual yo ya puse mis datos en manos de un tercero? ¿Cuáles son mis opciones? Yo puedo decirles que ahora quiero que mis datos se bajen, yo puedo suprimirlos, puedo modificarlos. ¿Qué lectura hacen estas tecnologías? ¿Qué lectura hacen las tecnologías respecto de los datos? ¿Existe algún tipo de riesgo asociado a la forma de lectura de estos datos? Y ahí es donde entra otra gran situación y entra otra gran cuestión a analizar, que tiene que ver con que la tecnología por sí misma, y por más que exista, necesita de esta pata humana, necesita del programador, necesita de quien está detrás dándole en definitiva estas instrucciones sobre cómo interpretar estos datos, sobre cómo procesar los datos, sobre cómo obtener conclusiones, sobre cuáles son las conclusiones que a mí como marca me sirve obtener. Y ahí es donde la intervención humana, con todas
las virtudes y defectos que los seres humanos tenemos pueden presentar un problema. Claro ejemplo de esto, la cuestión de sesgos, ¿sí?, tecnológicos, que muchas veces introducidos no por la tecnología propiamente dicha, porque la tecnología, por lo menos en una fase temprana, no tiene esta capacidad de desarrollar una opinión, ¿no? Pero sí muchas veces llega a esta conclusión producto de un programador, una programadora que incluye, por decisión de la empresa, por error, por lo que fuere que así lo motiva, ¿sí?, algún tipo de sesgo que hace que esta interpretación pueda ser riesgosa. Entonces, fíjense ustedes cómo la tecnología en sí misma no hay que demonizarla, es una tecnología que brinda oportunidades, es una tecnología que sin lugar a dudas utilizada de una forma correcta, brinda un montón de oportunidades, principalmente económicas, para empresas y emprendedores del sector, porque amén que existan quizás algunas personas que quieran desarrollar una actividad gratuita, quizás poner una organización no gubernamental, una fundación, y que en este sentido se dediquen a llevar adelante sus actividades bajo esta visión. La realidad es que la mayoría de las empresas del sector quieren obtener un rédito económico. Entonces, este rédito económico acompañado y potenciado por estas tecnologías puede ser algo muy provechoso, puede ser algo muy interesante. Ahora, en este mundo digital, y un poco lo que sabemos hasta ahora, es que, y más en una industria como es la industria de la moda, que está plagada de ofertas de productos, de servicios, y donde los emprendedores y las empresas del sector muchísimas veces tienen el gran desafío de, bueno, ¿cómo me diferencio? ¿Cómo llegan a mí? ¿Cómo me eligen por sobre el otro? Ahí hay un montón de herramientas, muchas de ellas exceden el marco de este encuentro en donde estamos hablando de inteligencia artificial. Hay cuestiones relacionadas con marketing, hay cuestiones relacionadas con procesos de diseño o concepción marcaria con propósito, ¿sí? Hay cuestiones, sin lugar a dudas, asociadas a la sostenibilidad, que hacen muchas veces este punto de quiebre de por qué yo elijo un producto por sobre el otro. Pero en términos tecnológicos, es la disposición, es la forma en que mi producto se muestra en función de toda esta información, en función de todos estos datos que se han compilado, se han procesado y se han obtenido conclusiones, las que a veces hacen el diferenciador. La pandemia y la pospandemia en la industria de la moda implicó e importó en relación al uso de estas tecnologías en la etapa de comercialización una oportunidad real, ¿sí? No solamente para que las marcas puedan potenciar sus ventas, quizás ofreciendo otro tipo de productos, y ahora vamos a ver sobre cómo existen tecnología, o sea, distintos sistemas asociados a esta tecnología que potencian esto, pero también importó en muchísimos casos la posibilidad de que las marcas sean efectivamente vistas. Y ahí es donde está la oportunidad real de la inteligencia artificial aplicada a la industria de la moda. Para poder ser vistas, para que la inteligencia artificial pueda potenciar de esta manera la comercialización, existen, como vamos a ver ahora, distintos sistemas que operan tras bastidores, si se quiere, de las plataformas a las cuales nosotros recurrimos para adquirir productos o contratar servicios, pero vemos que, como les decía, en la etapa anterior a la pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, la inteligencia artificial se empieza a aplicar de una forma muy fuerte en la industria de la moda, no solamente en la etapa productiva, ¿sí?, como vamos a ver ahora, un ejemplo de IBM, en donde se desarrolla una inteligencia artificial para potenciar la capacidad creativa de los diseñadores, de las diseñadoras del sector, ¿sí?, sino también en estas otras dos cuestiones muy, muy, muy exploradas que tiene que ver con la venta online o la aplicación de inteligencia artificial en los e-commerce y la publicidad. Fíjense ustedes que la publicidad nos permite, la inteligencia artificial en este ámbito nos permite
aplicar conceptos que desde el marketing teníamos muy conocidos y que ya sabíamos quienes asesoramos o quienes emprendemos en el sector, decir, bueno, a ver, la importancia de la segmentación, ¿sí? Lo teníamos súper sabido, o sea, especialistas en marketing, esto es algo como obvio, ¿no? Como, no sé, cuestiones muy sencillas. La Tierra es redonda, ya sabemos que la segmentación en el marketing es así, o sea, es algo muy básico. Ahora, esta cuestión, esta necesidad de segmentar para que mi mensaje y para que el mensaje y todo lo que tiene que ver y lo que está asociado con una campaña de marketing que tiene que ver con, bueno, despertar el interés y que este interés después tenga como consecuencia una acción, que es la de comprar un producto o adquirir un servicio, contratar un servicio, ¿sí? En el uso de la inteligencia artificial, en el uso de esta tecnología, encuentra una gran oportunidad de segmentar de una forma mucho más eficiente. Y nosotros sabemos que cuando somos más eficientes, tenemos mejores negocios, ¿sí? Tenemos negocios más rentables. Hay quienes dicen también que la aplicación de la tecnología en la industria de la moda hacen a la industria una industria más sostenible. Bueno, yo creo que este tiene que ser un tema de análisis que se los dejo así tirados por si les interesa y ya los leeré por ahí en comentarios para otro webinar de ser. Si efectivamente la tecnología hace a una industria más sostenible. Hay quienes dicen que sí, yo creo que en parte también, pero tengo mis reservas al respecto. Lo que sí sabemos es que las tecnologías aplicadas en este sentido eh, hacen una industria mucho más eficiente. ¿Sí? Si yo sé a quién dirigir el mensaje publicitario, si yo basándome en el uso de la inteligencia artificial, sé cómo segmentar de mejor manera, mi mensaje va a llegar ya, o sea, de una manera dispersa, si se quiere, a un montón de potenciales o no clientes y en eso pierde un poco de eficacia, ¿no? No, en este sentido va a llegar a quien tiene que llegar y ahí las chances de que este interés, este deseo y esta acción, como tres grandes verbos del marketing, ¿sí? De una campaña de marketing eficiente, se pueda llevar adelante, va a tener muchas más chances, ¿sí? De ser así. Ahora, en la etapa de comercialización y en la etapa de esto que sucede, como les decía, tras bastidores, ¿sí? En el behind the scenes, como quien diría, de los e-commerce, tenemos distintos sistemas de recomendación, que estos son los sistemas que les comentaba que en la pandemia y en la pospandemia hicieron que la inteligencia artificial tenga un impacto tan fuerte y tan positivo en la industria de la moda, ¿no? O sea, que en definitiva, digamos, la industria, wow, cómo creció, ¿sí? Cómo creció en términos de e-commerce, cómo creció quizás no la industria en su totalidad, porque ha tenido sus grandes desafíos, sino esta posibilidad de que nosotros en nuestro rol de consumidores, consumidoras, elijamos las plataformas virtuales, elijamos los e-commerce como canales, ¿sí? De adquisición de estos productos, que antes no eran tan naturales. ¿Qué es lo que funciona el detrás de escena? Bueno, estos sistemas de recomendación, por ejemplo, filtros basados en contenido que analizan gustos o compras del usuario y se le muestran productos similares o complementarios. ¿Cuántas veces le pasó entrar a una plataforma y que les diga, como te gustó tal producto, te sugerimos tal otro? Y capaz que picamos y decimos, este producto también me puede interesar, voy a verlo. Filtros colaborativos, en donde acá el sistema analiza las compras y gustos de varios grupos, de varios usuarios y los agrupa, y a cada uno se le recomiendan productos que les gustaron a otros, ¿sí? O sea, claro ejemplo es en el ámbito de deportes, ¿sí? O sea, en esto podemos utilizar este tipo de filtros y también que la colaboración se dé entre marcas, ¿sí? Filtros basados también en recomendaciones cruzadas, en donde combinamos esto de contenido y colaborativo, y análisis de productos que se compran simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, si nosotros compramos unas leggings o un top, ¿sí? Para yoga, bueno, nos recomiendan que compremos una mat.
A mí que últimamente me gusta mucho jugar al tenis, me pasa muchísimo que las plataformas me sugieren cuando quizás compro, no sé, un corpiño, una pollera, una remera, me sugieren una raqueta, pelotitas, cintas para ejercitar determinadas partes del cuerpo y así van ampliando. Todo esto, tras bastidores, está o sea, en cierta manera, canalizado y puesto en marcha mediante el uso de esta tecnología, mediante el uso de la inteligencia artificial. Entonces, fíjense ustedes cómo es vital para la industria de la moda, porque quizás yo iba por la legging, yo iba por la raqueta, pero me gustó la pollera de tenis y me la terminé comprando. Entonces, fíjense ustedes, como a mí, como consumidora, ¿sí? Yo no iba buscando eso. Sin embargo, la tecnología me presentó un producto que en una fase primaria yo no estaba buscando, que hasta quizás ni siquiera sabía que la marca ofrecía, pero sin embargo, como me lo muestra, me gusta este deseo, ¿sí? Se provoca y tiene como consecuencia esta acción. La inteligencia artificial potencia entonces estos grandes pasos y estos verbos, estas acciones que se llevan desde el punto de vista del marketing y presentan en términos de comercialización, presentan una oportunidad real, ¿sí? Para los emprendedores y para las empresas del sector. Pero como les decía al comienzo de este encuentro, no solamente lo vemos en la etapa de comercialización. Y yo les comentaba de que existe la aplicación de inteligencia artificial, ¿sí? En, por ejemplo, la etapa de diseño, ¿sí? Y de la mano de IBM y de un diseñador que vamos a ver ahora, esto se pudo ver y se pudo comprobar de una forma muy clara cómo esta relación existía en esta etapa de diseño. ¿Qué otros usos se está dando en la industria de la moda respecto de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia nos sirve para predecir tendencias, porque justamente en función a este concepto que abordábamos al comienzo de este encuentro, que es el análisis y el procesamiento de los datos, yo puedo predecir tendencias de una forma, de nuevo, mucho más eficiente. Y uno dice, bueno, pero para Pamela, existen empresas que se dedican a justamente esto. ¿Qué pasa con el factor humano? O sea, ¿de repente queda relegado por el uso de las tecnologías? No, yo creo que no. O sea, en este sentido, yo realmente creo que independientemente de que las tecnologías para algunos importen una potencial amenaza en este aspecto, yo creo que la aplicación de estas tecnologías no van, por lo menos ahora, a suplantar a las personas, no van a suplantar a nuestras capacidades personales. Y la utilización, la aplicación de este tipo de tecnologías y mismo la proyección seria desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de los distintos estados, ¿sí? Con el desarrollo, ¿sí? De políticas públicas que puedan permitir que las personas del sector se capaciten en la utilización de este tipo de tecnologías, va a importar o va a mitigar muchísimo este riesgo. Obviamente que la tecnología en esta fase, y por eso un poco la invitación a reflexionar si efectivamente es más sostenible, porque como ustedes sabrán, la sostenibilidad abarca también este aspecto o este impacto desde el punto de vista social. Entonces ahí es donde nos ponemos a pensar y decimos qué pasa con aquellos trabajadores, aquellas trabajadoras de la industria que quizás no pueden tener acceso a una capacitación en términos de estas tecnologías, quedan relegados. Entonces ahí nos preguntamos, ¿efectivamente es sostenible cuando deja de lado el aspecto social? Acompañado de políticas públicas, yo creo que en este sentido podemos mitigar muchísimo el riesgo. Sirve también para predecir necesidades de los consumidores, para hacer una publicidad mucho más eficiente, para mejorar la logística, porque fíjense ustedes que si yo puedo a través de la utilización de inteligencia artificial organizar de una forma más eficiente la logística, de manera tal que el conductor, por ejemplo, de determinados envíos de la empresa, ¿sí? Del sector, diga, bueno, compraron de acá, compraron de acá, compraron de allá. Entonces el uso de la tecnología me permite hacer un recorrido más eficiente. Voy a algo que se va a traducir no solo en una mejora en los
tiempos de entrega, ¿sí? Sino también en una eficiencia desde el punto de vista de los costos, ¿no? En una reducción de costos. Si yo puedo ser mucho más eficiente en lo que tiene que ver con la logística, voy a bajar los costos de la logística de una forma casi, les diría, directa, ¿no? Entonces, en este sentido, también importa una mejora. Importa también una mejora en términos de atención al cliente, porque muchas veces, cuando les ha pasado, si es que son consumidores, consumidoras de este tipo de productos online, que tienen un problema con el producto, y si bien al principio muchas veces tenemos como esta reticencia, ¿no? A hablar con una tecnología, pero ¿cuántas veces pasa que la tecnología en los chatbots de las distintas plataformas nos soluciona el problema o nos da información de una manera inmediata? Y obviamente después está el factor humano que aparece cuando esta tecnología no pudo resolvernos el problema y la persona detrás diciendo, bueno, a ver, ¿en qué otra cosa te puedo ayudar? ¿Sí? Mejora la producción, porque acá si yo puedo predecir tendencias, puedo predecir las necesidades de los consumidores, puedo predecir qué es lo que les va a gustar y cómo les va a gustar, ¿sí? Obviamente que ya no voy a producir de más. Un claro ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, yo compro determinado producto en una casa de deporte y digo, bueno, a ver, mi perfil, el perfil que yo generé, le va dando un montón de información a la marca, ¿no? Por ejemplo, cuál es mi método de pago asociado, dónde estoy ubicada, y de ahí ellos tienen un dato para el tema de la logística, o sea, relacionado con la forma de hacer la logística más eficiente, cuál es el talle que yo elegí, qué colores prefiero, de todos los que están ofrecidos, cuáles son los colores que yo prefiero. Generalmente compro ropa de tal o cual color. Bueno, entonces ahí ya hay un dato particular, individual, de mi perfil de usuario, pero que cuando esto se replica en todos los usuarios y en todos los consumidores de la plataforma, tengo una manera inequívoca de decir, bueno, a ver, vamos a analizar este producto en cuestión. Por ejemplo, de los compradores de leggings, yo tengo 5 colores. ¿Cuáles fueron los que más se vendieron? Y la verdad que los que más se vendieron fueron el azul, el blanco y el negro. Y quizás eso es un buen dato para dejar de producir rojo o para producir en una menor cantidad. Lo mismo pasa con los talles, lo mismo pasa con lo que tiene que ver con algunos productos en la review, ¿sí? Si yo digo, bueno, este producto fue bueno, pero tuve tal problema. Este producto fue buenísimo porque me resolvió tal o cual necesidad en su uso, ¿sí? Todo esto hace que la producción mejore, que sea más eficiente y que en consecuencia también, y acá sí creo que es un gran punto en materia de sostenibilidad, desde el arista o desde la visión ambiental, tiene que ver con mitigar un poco el impacto negativo de la producción de la industria de la moda en el medio ambiente. Si yo sé qué es lo que mi consumidor quiere consumir, cómo lo quiere consumir, en qué colores, en qué talles, con qué características, cuál es el producto que en definitiva más sale, y esto me lo da la tecnología, yo puedo producir de una forma más eficiente, en consecuencia, reducir el stock que me va a quedar sin vender, obtener mejores ganancias, porque voy a en definitiva producir aquellos productos que efectivamente tienen un mercado, porque yo ya lo conozco por estas tecnologías, y voy a producir menor cantidad de desechos, de esta ropa que queda dando vuelta y que en definitiva no encuentra un público para ser vendidas y que muchas veces, si no forma parte de la estrategia de comercialización o de producción de la empresa o de la marca, no encuentra una forma de volver a ser metida o incorporada al sistema para darle una nueva forma de utilización, ¿no? Entonces, en este sentido, también importa el uso de esta tecnología, una oportunidad real en la industria de la moda. Sin lugar a dudas, en términos de asesoramiento de imagen, en esto la pandemia, yo siempre digo, fue como algo
les diría, una gran oportunidad para abrirnos esta vidriera, no porque los asesores de imagen, a quienes respeto y admiro muchísimo, porque creo que potencian a la industria y me resulta un área fascinante, no solo de ver el trabajo que llevan adelante, sino también de investigación propia, les confieso. No porque pueda ser suplantado por estas tecnologías, ¿no? O sea, porque de nuevo el factor humano es fundamental, porque qué es lo que toda esta información que nosotros no damos y que quizás nuestra forma de actuar les brinda a estos profesionales, influye de una forma muy positiva en el asesoramiento. Pero fíjense ustedes que cuando existen situaciones que ponen un poco en jaque la presencialidad, que ponen un poco en jaque lo que tiene que ver con el uno a uno, acá la tecnología muchas veces viene a ayudar, y en esto la pandemia tuvo un gran punto en donde el asesoramiento de imagen, apoyado un poco en la inteligencia artificial, bueno, vino así como quien diría a salvar un poquitito las papas, ¿no? Nos da también la posibilidad de identificar nuevos mercados, ¿no? O sea que desde el punto de vista del marketing también, y desde lo que tiene que ver con la planificación, ¿no? Es tan importante ver las oportunidades de mercado. Si yo puedo, además de traquear todo el recorrido que tuvo el consumidor, la consumidora en mi página web, también tener un backup de lo que tiene que ver con cuáles fueron las búsquedas que en la pestaña de búsqueda este consumidor o esta consumidora hizo. Por ejemplo, un montón buscaron en mi página web botellas de, no sé, 2 litros para ejercicio, ¿sí? O sea, de estas botellas que podemos reutilizables, llenar con agua y llevárnosla a nuestra actividad física. Bueno, quizás ahí, si yo esta información, de nuevo, la estoy recopilando, la estoy reinterpretando y la estoy teniendo muy en cuenta, capaz que ahí tengo un mercado que está desatendido, capaz que no es un producto que yo ofrezca y que la tecnología me advierte que quienes recorren la web buscaron este producto, ¿sí? Y como esto les decía, en términos del proceso de diseño, y un poco me adelantaba hace unos minutos atrás, ayuda muchas veces a mantener a los diseñadores su estilo. Y esta tecnología de IBM, junto con el diseñador australiano Jason Grech, ¿sí? Se desarrolló una inteligencia artificial que se llama Watson, ¿sí? Y acá lo que permitió esta colaboración entre el diseñador australiano y la firma de tecnología, de computadoras IBM, fue crear una colección, ¿sí? Crear una colección de moda a partir del análisis de datos, tanto como para el diseño como para la toma de decisiones, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa que, a mí me pasa, no porque sea diseñadora, pero sí acompañando a quienes lo son, ¿no? En este proceso bueno, asesoramiento y de asistencia en todo lo que tiene que ver con el montaje y el desarrollo de las empresas de moda. ¿Cuántas veces nos pasa que necesitamos ser más eficientes en la forma en que cortamos la materia prima para generar menos desperdicio? Bueno, un poco hacia esto fue, ¿sí? La aplicación también de esta tecnología, de esta inteligencia artificial, que permitió desarrollar de una manera mucho más eficiente todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones de cómo iban a producirse las distintas piezas que formaban parte de esta colección. Así, el diseñador combinó los diseños de moda con estructuras arquitectónicas que fue incorporando y que eran de su agrado, decir, bueno, no sé, me gusta tal o cual arquitectura y quiero que la inteligencia artificial la reinterprete en función de darme sugerencias de diseño. Él mismo las incorpora en esta tecnología, y lo que la inteligencia Watson hizo fue analizar las imágenes para hacer coincidir los detalles estructurales, arquitectónicos, con patrones y siluetas de moda. Y le proporcionó de esta manera al diseñador la inspiración para llevar adelante y poder trabajar en los diseños de su colección. Fíjense ustedes qué importante que es la aplicación, porque de nuevo, no es que vamos a decir, bueno, sacamos a los diseñadores del medio, ahora, a partir de ahora, la industria de la moda es solamente inteligencia artificial. Por Dios que eso nunca pase. Pero
Digo, creo que realmente, o sea, amén de una expresión de deseo, creo que es algo que no tiene forma de pasar, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo en estos, a veces baches, ¿no? De proceso creativo, en donde a todos nos pasa, a mí me pasa cuando me siento a escribir textos jurídicos, lo que se llama así bueno, como la angustia o el bloqueo del diseñador, del escritor y demás, a todos nos pasa que en un punto, en esta parte, desde el lugar que nos toque, ¿no? O sea, de implementar nuestra creatividad en nuestro trabajo día a día, a veces nos pasa que nos bloqueamos un poco. Entonces, fíjense ustedes cómo el uso de este tipo de tecnologías a veces, ¿sí? Potencia y nos saca de estas situaciones. Acá tengo una pregunta que dice, ¿qué aplicaciones se usan para cada caso? La aplicación en este caso fue una aplicación desarrollada por IBM, una inteligencia artificial que se llamó y que se llama Watson. ¿Sí? Tendrías que ver la forma de contratación de la misma, la disponibilidad, dependiendo del ámbito geográfico desde donde te encuentres, pero este es uno de los tantos ejemplos que están dando vuelta por ahí. Ahora, veíamos esto, ¿no? O sea, el gran cuestionamiento o el gran interrogante que se nos presenta desde el derecho de decir, bueno, ¿cómo se regula la inteligencia artificial en todo esto? Y la verdad es que hay poca regulación y casi nula, les diría. ¿Sí? En muchos aspectos, la regulación no existe. Y ahí es donde nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pero hablábamos sobre el comienzo de este encuentro de que existen operadores humanos que le enseñan a esta tecnología cómo interpretar. Y hablábamos un poco de la problemática de los sesgos, casi que la nombramos simplemente, ¿sí? Entonces esto nos lleva, ¿sí? a la conclusión o al cuestionamiento de decir, ¿cuál es el impacto ético que este tipo de tecnologías no se encuentran reguladas? Porque si están bien utilizadas, la respuesta es ninguno, pero si están mal utilizadas, no a propósito, porque a veces esto se genera como consecuencia de errores. El errar, vaya la redundancia, este dicho tan popular, el errar es humano, ¿sí? Puede que en esta interpretación de los datos, en este procesamiento de los mismos, exista alguna instrucción que sea errada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sentido, en términos éticos? Por otro lado, yo en un momento les decía, ¿no? Bueno, existen tecnologías como, por ejemplo, lo que tienen que ver con influencers digitales, que salieron a sacar las papas del horno en términos, en tiempos pandémicos y a decir, bueno, Lil Miquela de repente era la cara de Mosquino en un momento donde todos estábamos cuidando lo más preciado que tenemos, que es nuestra vida y nuestra salud, y nos estábamos resguardando de una situación excepcional que nos atravesó a todos como humanidad, ¿no? Pero digo, la industria de la moda ha recorrido un camino muy largo en términos de patrones de belleza, en términos de estándares. Hemos discutido muchísimo respecto de estas cuestiones, ¿no? De decir, bueno, la belleza hegemónica, la necesidad de una industria diversa, de una industria inclusiva, y de repente, si no la tienen muy identificada, les sugiero que lo hagan, que la busquen, eh, con esta visión, ¿no? La visión ética, la visión de una industria diversa, la visión de una industria inclusiva, Aline Miquela, que en un punto decimos qué bien, porque es la tecnología, en un momento determinado, ayudando a determinadas industrias del sector, presentándose como una innovación, como algo disruptivo, como una oportunidad, como una estrategia de marketing, como quieran llamar, porque desde todos los lugares tiene aristas positivas. Ahora, ¿qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con todas estas discusiones que nos hemos dado desde el punto de vista de la industria de la moda? Y que en consecuencia ya nos pusimos de acuerdo de que la industria necesariamente tiene que ser diversa y necesariamente tiene que ser inclusiva, porque el derecho a vestirnos es un derecho humano. Y volvemos sobre esto y decimos, ¿qué pasa con todos estos estándares de belleza que presenta un avatar como este, como un montón de otros influencers digitales, ¿no? Les doy este ejemplo, pero cualquiera que busquen por ahí van a ver que, por lo menos por ahora, parece que este análisis
nos lleva un poquito atrás en el tiempo, ¿no? No quiero decir que atrasa, porque es una evolución tecnológica, pero desde estas discusiones que nos hemos dado muchos de quienes formamos parte de la industria de la moda de una manera muy seria, nos tira así como una alerta. Ahora, en términos publicitarios, ¿qué es lo que pasa, no? También con el uso de la inteligencia artificial. Porque si yo puedo generar esto y yo puedo entender y yo puedo procesar los datos y yo puedo decir eh, qué producto es complementario, qué es lo que te gustó, puedo recopilar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, si yo sé que sobre esta utilización de mis datos hay un apoyo de inteligencia artificial, está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo no tengo idea de que existe esto tras bastidores? ¿Sí? Ni que hablar qué es lo que pasa en términos de definiciones súper actuales y necesarias que tienen que ver desde el punto de vista del derecho de consumo, como son los consumidores hipervulnerables, aquellos consumidores que por su condición particular necesitan una protección extra, como pueden ser los menores de edad, como pueden ser los grupos etarios mayores, que desconocen de estas tecnologías o que desconocen las consecuencias de la aplicación. Sin una regulación, ¿cuál es el impacto que tiene? O sea, ¿ya estamos tan seguros de que la aplicación de la inteligencia artificial sea tan beneficiosa? Si yo no sé que la misma se está utilizando, si yo no conozco cuál es la implicancia de la utilización de la misma. Acá, en un punto, y para esto daría muchísimo, y creo que me iría totalmente de la propuesta, ¿no? O sea, en cuanto a eje temático y tiempo que nos dio gentilmente la Universidad de Palermo para la mañana de hoy, pero hasta nos obliga y nos convoca a analizar qué es lo que pasa con este concepto de libertad en materia de consumo, ¿no? De la libre elección como consumidores, cuando existen la aplicación de este tipo de tecnologías. Y ahí es donde, de nuevo, el derecho tiene que venir a regular, no a impedir, no a complicar, no a hacer que la tecnología no pueda ser utilizada, pero sí, de nuevo, volviendo sobre el comienzo de este encuentro, a tratar de nivelar esta relación un poco desigual que en otros ámbitos, como puede ser el derecho de trabajo o el derecho penal, en términos de derecho, la comunidad jurídica hemos aceptado de que existe una relación desigual que el derecho tiene que venir a nivelar un poco. En materia de acceso, en materia de información, en materia de conocimiento de la aplicación y de las consecuencias de la tecnología, a mi entender, y esto es una opinión personal, sin una regulación adecuada puede implicar y puede importar que esta relación desigual se acreciente o que una de las partes se vea puesta en riesgo. Ahí es donde el ámbito publicitario y el ámbito de la esfera de los consumidores, que están tan íntimamente relacionados en función de la regulación o la ausencia de regulación de la inteligencia artificial, nos convoca, por lo menos a la comunidad jurídica, a decir ¿qué vamos a hacer con esto? Y nos convoca desde un lugar bastante desafiante, ¿no? Porque ante todo tenemos que entender sobre la tecnología y tenemos que acompañar a quienes la desarrollan. No tenemos que ser aquellas personas que se sientan a la mesa a poner, como quien diría por ahí, palos en la rueda. Tenemos que realmente ser quienes ayudan a potenciar. Y fíjense ustedes que como consecuencia de esto, o sea, y si bien esto es un proyecto que está dando vuelta en Argentina, en el día en este año, ¿no? Legislativo, y que está dando vuelta por ahí, y que veremos qué es lo que pasa, porque hoy es un proyecto, ¿sí? No es una regulación que tengamos, no es algo que se aplique, sino simple y sencillamente un proyecto de código de protección de los consumidores y usuarios de la nación, o sea, amén de la propuesta, ¿no? O sea que, de nuevo, sería un curso quizás hasta analizar qué modificaciones propone este proyecto que se encuentra en trámite parlamentario en la actualidad en Argentina,
Pero hay 4 principios que me parecieron que estaban interesantes compartirlos en la mañana de hoy con ustedes, porque creo que recogen esto que estábamos hablando y recogen esto un poco de la necesidad de cómo estas tecnologías, desde una regulación adecuada y desde un acompañamiento adecuado y de comprensión absoluta por parte del derecho, puede potenciar aún más los efectos de los mismos, ¿no? Este proyecto de código habla del principio de transparencia y explicabilidad de las tecnologías y los algoritmos, esto que nosotros en la jerga jurídica conocemos como el derecho a la información que tenemos como consumidores y usuarios, a que se nos informen en este ámbito respecto de cuáles son las tecnologías que se están utilizando, cuáles son las consecuencias de esta tecnología, que se nos explique, ¿sí? Cuál es la aplicación que tienen las mismas y cómo las mismas van a tener, si es que lo tienen, ¿no? Qué tipo de impacto pueden llegar a tener en términos de nuestra decisión de consumo, de nuevo, ¿no? Sobre este concepto de libertad que hablábamos y que, sin lugar a dudas, por lo menos para mí, siempre desde el derecho y desde el Estado, de los estados, en líneas generales, tiene que ser un concepto que prime, ¿no? El principio antidiscriminatorio en cuanto al acceso a la tecnología, fíjense ustedes qué importante que es esto, y cómo hablábamos también de esto cuando hablábamos y nos preguntábamos hace un tiempo atrás, o mejor dicho, yo les preguntaba a ustedes qué piensan de esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, la tecnología, este tipo de tecnologías, ¿sí? En particular, hacen que la industria desde el impacto social sea una industria más sostenible. Bueno, el principio antidiscriminatorio que contempla este proyecto habla un poco también de esto, ¿no? De decir, bueno, no discriminar en función del acceso de la tecnología en un país con todas las dificultades y con todos los desafíos como es Argentina, y en cuestiones de comprensión de la misma. Por eso también habla respecto de la necesidad de educación tecnológica y digital, porque necesariamente tenemos que estar educados en esto. Necesariamente las nuevas generaciones tienen que estar educadas no solo en la utilización y en la aplicación de este tipo de tecnologías, sino también en la comprensión de cuáles son los efectos de las mismas en las distintas etapas de la vida, ¿no? El rol nuestro como consumidores y usuarios es un rol que se encuentra atravesado en el día a día. Ustedes me podrán decir, y fíjense ustedes, qué buen ejemplo que es este encuentro virtual en materia de consumo, ¿no? Consumimos Internet porque estamos conectados a Internet, estamos consumiendo luz porque la necesitamos, hemos consumido todo lo que tenemos puestos, digo, fíjense cuántos roles de consumidores y usuarios que de una forma muy sencilla y muy básica en la situación en la cual quienes formamos parte de este webinar en la mañana de hoy ya nos encontramos. Entonces, si a esto le sumamos la incorporación de una tecnología, bueno, necesitamos comprenderla, ¿no? Porque estamos constantemente consumiendo. Nuestro rol de consumidores es uno de los roles, si se quiere, más activos, ¿sí? Porque nosotros podemos decir, bueno, mira, Pamela, pará, yo hoy no me compré nada, pará, este collar divino, yo no me lo compré hoy, ya me lo compré hace un par de semanas, pero sin embargo celebré un contrato de electricidad, de suministro de electricidad, de internet, ¿sí? Para poder conectarme. O sea, fíjense ustedes la importancia, ¿no? De nuestro rol que consumidores que a veces en el día a día se nos olvida, ¿no? O sea, estos pequeños contratos que celebramos constantemente y cómo la educación y la y justamente, ¿no? La antidiscriminación son tan necesarias cuando aplicamos este tipo de tecnologías que no muchos comprenden o comprendemos en algún punto, ¿no? Y por último, uno de los principios que establece este proyecto, que va muy de la mano de estas conclusiones finales que estoy compartiendo con ustedes, tiene que ver con esto, ¿no? Con la información sobre la utilización de las tecnologías. Recordemos que cuando comenzábamos este webinar hablábamos de esta cuestión así como ¿cuál es el alerta jurídico de la definición de inteligencia artificial? Y el alerta jurídico estaba dado en los datos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que la aplicación de esta tecnología se basa y se relaciona principalmente con la utilización de datos personales, algunos de ellos sensibles,
algunos de ellos que requieren un tratamiento en particular, aún en el ámbito de consumo, como puede ser el hecho de comprar ropa, cuando se contraponen con determinadas interpretaciones, ¿sí?, que pueden estar sesgadas de una forma negativa. ¿Sí? Entonces, la información sobre esta utilización de tecnologías también importa uno de los principios que contiene este proyecto, que ya veremos en qué queda. Quizás queda solamente en un análisis cortito de esta charla, pero quizás tiene una chance y lo vemos aplicado en nuestra vida cotidiana a futuro. Por eso, en este momento, ¿no?, de falta de regulación y de incertidumbre en algunos aspectos, los términos y condiciones, todo lo que tiene que ver con las políticas de privacidad en materia de datos, y mismo también cómo se recepta la utilización, ¿sí?, y cuál es la información que yo como empresa o como emprendedor del sector quiero dar a mis usuarios, a mis consumidores, respecto de cómo yo utilizo este tipo de tecnologías. Ustedes me dirán, che, pero Pamela, ¿tengo la obligación de hacerlo? Y la verdad que no, tenés la obligación en materia de datos de hacer un montón de cosas, pero no de inteligencia artificial, por lo menos por ahora. Entonces, si yo quiero ser una empresa que en este sentido trabajo con propósito, diseño con propósito, tengo una oferta, un plus, ¿sí?, a mis consumidores y usuarios, los términos y condiciones, el compliance a través de los programas de integridad, son una buena chance como para meter y brindar información en este sentido y transparentar un poco esto, que si bien hoy desde el punto de vista legislativo no existen normas que me obliguen, nada me impide a que yo, de forma voluntaria como empresa y como parte de una forma de trabajar, ¿no?, y de llevar adelante el negocio, decida hacerlo, ¿no? La inteligencia artificial, de nuevo, el gran desafío jurídico tiene que ver con los datos. Por eso es que ahí tiene que estar el foco de análisis y el foco de atención, ¿sí? A modo de ir concluyendo estos minutos que compartimos en este encuentro, así me quiero quedar con tres grandes conceptos, ¿no? Estos principios receptados en este proyecto creo que nos ayudan mucho a clarificar y a comprender el impacto potencialmente negativo que puede tener una mala utilización de estas tecnologías. De nuevo, la tecnología per se no es mala, no hay que demonizarla porque esto no es así, pero una aplicación incorrecta puede llevar a cabo que tengamos algunos desafíos, y creo que el proyecto de código, si bien de nuevo es un proyecto que no tiene aplicación, que está en tratamiento, pero nos sirve a nosotros en estos momentos como para empezar a abrir la cabeza y decir, bueno, a ver, o no, o decir, bueno, no estoy de acuerdo con el proyecto por esto y por esto, pero digo, nos invita a movilizarnos, ¿no? A pensar, a debatir. Hacia ahí creo que siempre tenemos que ir con la comprensión de las necesidades de la industria, primero que nada, con la comprensión de las tecnologías y también con el debate y el ida y vuelta desde el punto de vista del derecho de cómo podemos, qué cuestiones tenemos que mirar, ¿sí?, y cómo podemos marcar una diferencia y que esta diferencia sea efectivamente positiva. Sí existe una obligación clara y una obligación actual en materia de datos. Por eso los invito y las invito a revisar todo lo que tiene que ver con las normas que actualmente rigen en la Argentina y en todos los países del mundo, la utilización y el tratamiento de datos personales, porque eso sí, y entendiendo que los datos son parte fundamental, ¿no?, de esta tecnología, sí tenemos que ser muy cuidadosos, de ahí sí cumplir las normas. Y por último, la autorregulación, esto que hablábamos, ¿no?, los términos y condiciones y cuál es el alcance que le queremos dar a los mismos, los programas de integridad, ¿sí?, aquellas manifestaciones que de manera voluntaria las empresas digan a través de sus programas de compliance qué es lo que quieren hacer, qué es lo que hacen, qué es lo que no van a hacer, con qué comulgan, con qué no. Bueno, estos son espacios para autorregularnos en algunos aspectos en los cuales todavía la regulación jurídica es nula o deficiente y nos da una oportunidad no solamente para marcar la cancha, como quien diría, sino también para hacer negocios de una forma distinta, de una forma más responsable, de una forma más ética y poder
tener así como una gran oportunidad para que la utilización de estas tecnologías deje de ser analizada solamente desde el riesgo y empecemos a hablar de cuáles son los beneficios económicos. En el interín, que tengamos una regulación que en este aspecto nos dé un poquito más de claridad. Así que bueno, nada, agradecerles nuevamente, agradecerle a la universidad por este espacio, agradecerles a ustedes por todo este tiempito compartido. Les dejo acá todos mis datos de contacto, de redes sociales y demás para que podamos estar, nada, conectados y continuar el debate por ahí. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y sí, sin lugar a dudas, acá hay un comentario que dice que la inteligencia artificial sea una aliada para trabajar. Yo creo que hacia ahí tenemos que ir, ¿sí? Tanto desde la industria como desde la tecnología, como también desde el derecho, ¿sí? Sin poner palos en la rueda y potenciando lo que los beneficios, ¿no? Que estas tecnologías nos pueden traer. Bueno, nada, darle las gracias nuevamente a todos ustedes y bueno, nada, a la universidad, gracias de nuevo Eli, gracias Oscar, gracias a todos los que hicieron posible desde el punto de vista técnico este encuentro y nos vemos, si Dios quiere, en próximos webinars para seguir discutiendo y para seguir retroalimentándonos sobre los problemas y las necesidades actuales que tiene la industria de la moda. Les mando un beso grande y que tengan un excelente jueves. Gracias a ustedes.